Chicha. Vamos a hacer contacto con nuestra estrella de un equipo, de un Dream Team. Aquí una constelación de estrellas. El joven del año, Giovanni Vicente Romero, quien va a hablarnos de toda esta situación de la votación sobre el juicio político a Donald Trump, las consecuencias, repercusiones y lo que ha ocurrido y qué se está hablando en Washington sobre esto y muchas cosas más. La realidad es que en los Estados Unidos los senadores ya absorbieron a Donald Trump. Eso es algo que todos sabemos y que todos esperábamos, ya que una condena requeriría una mayoría de 2/3. Los republicanos del Senado impusieron su mayoría. Esto lo sabíamos, pienso que en este sentido no había ninguna incertidumbre, ya lo esperábamos, y de esta manera finaliza el tercer juicio de destitución en el Senado de un presidente en funciones en la historia de los Estados Unidos. En el pasado habíamos mencionado que esto había sucedido en el 1868 con Andrew Johnson, un demócrata, y había sucedido en el 1998 con Bill Clinton, otro demócrata. En ambos casos no fue destituido el presidente porque obviamente el Senado lo absorbió en el sentido de que se necesitaba esa mayoría, ¿no? Los 2/3 que no se lograron, y este caso no fue la excepción. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el Senado de los Estados Unidos ha absuelto este miércoles a Donald Trump de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, que eran los cargos que pesaban sobre su persona a raíz de un escándalo de presiones o de algún tipo de quid pro quo, que no es más que un intercambio, un trueque clientelista, podríamos decir, con el país de Ucrania en busca de su beneficio electoral para este 2020. Entonces, el millonario que ocupa la Casa Blanca en este momento encaraba la recta final de su mandato, o lo hace, y obviamente tiene la mira puesta en la reelección para el 2020, tras haber superado quizás un proceso institucional sumamente grave en la política de los Estados Unidos, que es el juicio político. Y como dije en el principio, primero, nosotros en este programa, en la mañana, Tu Mañana Baica Chicha, lo habíamos mencionado desde un primer momento. No necesitábamos tener poderes sobrenaturales, no necesitábamos tener una bola de cristal para establecer el pronóstico de que él iba a ser absuelto, como sucedió, porque vimos los datos de la historia, vimos cuáles eran los números que él tenía en el Congreso, y eso evidentemente nos daba a nosotros una certeza de que esto iba a ser probablemente un entretenimiento más para la sociedad norteamericana, probablemente una pérdida de tiempo para el Partido Demócrata y quizás una victoria, una gran batalla que iba a ganar el Partido Republicano, y esto iba a proyectar al presidente para las elecciones de este año. Entonces, aquí lo que vimos fue que la Cámara Alta rechazó una muy fracturada, estas mociones, estas propuestas, la primera por 52 votos frente a 48 y la segunda por 53 a 47. Es decir, aquí lo que pudo suceder fue que el Partido Republicano desde un principio, y esto lo vimos desde el mismo inicio, siempre estuvo del lado del presidente, nunca le dio las espaldas. Entonces, probablemente un caso muy importante fue el del senador Mitt Romney, que en el pasado ya todos sabemos que ha sido candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y este señor votó en contra de la línea del Partido Republicano. Es decir, que él es una gran sorpresa, él es una gran excepción que pasó acá, pero el desenlace ya lo conocíamos. Y finalmente entiendo que tenemos que tener en contexto algunos números que fueron totalmente, diría yo, claves para el presidente de los Estados Unidos, y eso no lo podemos omitir. Lo primero es que el presidente tiene un 94% de aceptación dentro de su propio partido. Eso se reflejó y eso se pudo evidenciar en estas votaciones. Y sabemos que 53 son los senadores republicanos de 100 senadores. Y la mayoría simple, que serían 51, es más que suficiente para imponer, por ejemplo, supremacía en el establecimiento de las reglas para aprobar o rechazar cualquier tipo de propuesta, que es el caso, digamos, de la citación de testigos, que si esto hubiese sucedido, probablemente el resultado hubiese sido otro, pero no, los testigos no se citaron, y esto se debió en gran medida a la supremacía que tienen los republicanos con todos esos senadores, y lograron 52 para que no fueran citados testigos. Otro número muy importante son probablemente las 2/3 partes del Senado, que constituye el número mágico de 67. Para esto se necesitaba esta cantidad para ser condenado. Para que esta condena se concretice,
se requería probablemente al menos 20 de los 45 senadores demócratas votaran a favor de la causa republicana, lo que vimos improbable desde el primer día del juicio, como dijimos. Y finalmente, otro aspecto importante para la campaña del presidente es que en estos últimos meses, yo diría que los últimos 3 meses del 2019, el comité organizador de campaña del presidente Trump anunció que ellos habían recaudado aproximadamente 46 millones de dólares que fueron recaudados por las bases del presidente, las bases fieles de Trump, obviamente utilizando el tema del juicio político, dándole apoyo, una recaudación de fondos para fortalecer todo eso. Y ahora todo este dinero le va a quedar a Donald Trump para su campaña, le va a quedar disponible para su campaña en el 2020. Es decir, que tienen aproximadamente en solo el 2019 más de 100 millones de dólares. Bueno, Giovanni, quería preguntarte algo, Elías, también. Pero ¿hay algún tipo de repercusión, por ejemplo, en el caso del senador Romney, que decidió votar contra la línea de su partido, contra el presidente? ¿Se estila algún tipo de retaliación política en Estados Unidos o simplemente él asume esa postura sin ningún tipo de consecuencia de parte de su partido? Habría que ver qué tan fuerte es su fidelidad con el partido, pero recuerda, como he dicho en el pasado, en otras ocasiones, cuando se me han hecho preguntas similares, Estados Unidos es el país de la libertad de expresión y evidentemente un senador en ese sentido puede tener su independencia, como tienen independencia los jueces y ese tipo de cosas. Lo importante es que el compromiso de él es con sus constituyentes de Massachusetts, los que van a votar por él, y entonces a él se debe a su gente de su estado. Yo pienso que él va a perder obviamente espacio, va a caer quizás en desgracia en su propio partido para que lo tomen en cuenta para cosas, pero por esto tampoco no lo van a expulsar del partido, porque él ejerció un derecho soberano que le correspondía, que es decidir obviamente sí o no, y es algo que tiene que ver con su libertad de expresión. Entonces, sin lugar a dudas, el tema de la disciplina partidaria es muy importante, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, para que todos estemos sobre la misma página cuando estamos dialogando o cuando estamos abordando algún tema. Pero yo pienso que el compromiso de él es con sus constituyentes. Veremos si ellos le van a pasar factura a él ahora cuando él trate de reelegirse escaño en el Senado. Pero él fue la nota discordante, él fue la oveja negra, por decirlo de alguna manera, de este proceso, y obviamente lo que había era un tema ya personal con él y el presidente. Han habido intercambios de comentarios en el pasado. Él es una figura muy fuerte, una figura que ha sido candidato a presidente de los Estados Unidos, y por tanto es polarizador ese hecho. Puede polarizar un poco, ¿no? Pero yo pienso que eso fue lo que pasó. Si Donald Trump gana las elecciones en el 2020, evidentemente que veremos entonces de qué lado de la historia estuvo Mitt Romney, si tenía razón o no. Pero yo pienso que el presidente ahora con esto sale mucho más fortalecido, porque ya estaba fuerte en su propio partido. Como dije en el principio, tenía un 94% de aceptación dentro del partido. Elías Cornelio de este lado. Mira, Pete Buttigieg ganó la asamblea de Iowa en el Partido Demócrata por un estrecho margen, por un proceso que fue un poquito extraño, ¿verdad? Pero habla de un 26.1 Bernie Sanders, un 26.2 Buttigieg. ¿Qué se siente de cara a esa candidatura republicana, demócrata, donde uno entendía que Joe Biden iba a salir con una fuerza extraordinaria, pero sin embargo está quedando entre tercero y cuarto en algunas encuestas y en votaciones, y da cierto tipo de sorpresa? Ustedes, los analistas allá, ¿qué es lo que se ve venir en estas asambleas demócratas? Lo primero es que estas primarias, estas asambleas se están dando, por ejemplo, en el estado de Iowa, o por ejemplo luego será en New Hampshire. Lo que quiero decir con esto es que son estados pequeños, y generalmente estos procesos empiezan en estos estados pequeños. Es como una especie de probar suerte en estos estados pequeños para luego pasar a unas plataformas mucho más amplias. Entonces, aquí la gran sorpresa ha sido el señor Pete Buttigieg. ¿Por qué? Ha sido una gran sorpresa porque todos sabíamos que él venía fuerte, pero no pensábamos que iba a ser uno de los que esté ahí de forma en el primer lugar, ¿no? Que esté ahí. Pero la realidad es que en el caso, por ejemplo, de Bernie Sanders no nos sorprende.
y hubo un empate casi técnico virtual entre Pete y Bernie Sanders, que me parece que Pete sacó un 26.2% y Bernie un 21%, es decir, ambos están en el 26%, y entonces viene en tercer lugar la senadora Elizabeth Warren con un 18%, y en un cuarto lugar queda Biden, y eso es sumamente sorprendente, porque desde el principio de la carrera siempre se pensó que el nombre grande era el de Biden. Venía con un currículum de que fue vicepresidente de los Estados Unidos, senador por muchísimos años, pero obviamente lo de la vicepresidencia era lo que le daba mayor pedigrí político en esta contienda, y todos pensábamos que era el que tenía mayor arrastre, era el que tenía mayor apoyo, pero yo de manera muy particular ahora quiero asociar esto al mismo resultado del impeachment, aunque no tenga un resultado o un impacto directo, pero sí pudo haberlo tenido indirectamente. Recordemos que el juicio político es precisamente sobre Biden, sobre Ucrania, sobre un hijo de Biden, Hunter, que estuvo trabajando en Ucrania, y entonces lo que se alegaba era que Trump quería información incriminadora de la familia Biden. Entonces Trump termina siendo el ganador del impeachment, es absuelto, y mira qué pasa un día después, o mira qué pasa con una diferencia de muy pocas horas. Aquí Biden pierde estas elecciones o estas primarias, estas asambleas de Iowa. Entonces, la realidad es que es un proceso bastante único, es un proceso, yo diría, muy sui generis, en el sentido de que hay situaciones muy encontradas. Por ejemplo, se está hablando del Partido Republicano, de que hay irregularidad, de Partido Demócrata, perdón, que hay irregularidades en el conteo, en el escrutinio, que hay personas, incluso el presidente del Partido Demócrata lo ha llamado fiasco. Así que ya ustedes ven, el pataleo no es solamente en República Dominicana. Giovanni, gracias por esta interesante intervención, como siempre, desde Washington, por ponernos al día con todo esto.